Reddit pregunta: hombres cuya novia o esposa les fue infiel, ¿qué razón les dio ella para hacerlo? Hace mucho tiempo y claramente ya era un ex, pero la verdad no hubo una razón profunda detrás de todo eso. Simplemente ella tenía ganas de estar con él, quería acostarse con él y, obviamente, jamás imaginó que yo terminaría enterándome de lo que estaba haciendo a mis espaldas. Sinceramente, creo que esa es la verdadera razón por la que la mayoría de las personas engañan. Luego intentan adornarlo con explicaciones más profundas y emocionales para sentirse mejor consigo mismas, pero muchas veces no son razones reales, sino excusas. La realidad suele ser mucho más simple. Quisieron hacerlo y pensaron que no lo descubrirían, o simplemente no les importó lo suficiente como para detenerse. Y es que engañar no empieza únicamente cuando alguien termina acostándose con otra persona. En realidad, empieza mucho antes, cuando toma la decisión consciente de permitir que alguien más ocupe un espacio íntimo y especial de tu vida, un espacio que se supone que debería estar reservado para ti y tu pareja. Una relación es como el límite de una propiedad. Tu pareja tiene que estar igual de comprometida que tú en proteger ese espacio y mantener alejadas las situaciones que puedan poner la relación en riesgo. Eso significa saber poner límites incluso cuando alguien parece divertido, atractivo o aparentemente inofensivo. A veces, eso implica evitar ciertas situaciones, ciertos ambientes o incluso cierta dinámica que sabes perfectamente hacia dónde pueden terminar llevándote. Puede manifestarse de muchas maneras distintas, pero al final todo se resume en tener límites claros y respetarlos. Porque cuando empiezas a cruzar esas líneas poco a poco, también empiezan a entrar tentaciones y problemas que luego son mucho más difíciles de controlar. No volví a hablar con ella, nunca supe la razón. Éramos adolescentes y ella desapareció por una semana entera y aparentemente pasó esa semana en el departamento de otro tipo, así que nomás di por hecho que me engañó y ya nunca volví a hablar con ella. En esa época era un poquito más adolescente, me sentí re mal, me emborraché, besé a otra chica y después de eso decidí que una relación que me hace buscar consuelo en otro lado no es para mí. Tengo autismo, así que me gusta tener reglas súper claras, sobre todo para mí. Estábamos comprometidos y ella quería disfrutar su libertad antes del matrimonio, así que la dejé ir. Lo descubrí, salí de esa situación y nunca volvimos a hablar. Nunca supe la razón exacta. Sé que ella intentó explicarse e incluso llamó a su grupo de amigas para que me convenciera de hablar con ella o al menos escuchar sus razones. Pero yo siempre me negué y le dije que su culpa no era algo que yo tuviera que cargar. Han pasado más de 20 años y ella todavía se siente así. Lo sé porque cada vez que vuelvo al lugar donde vivía antes y me encuentro con gente conocida, me dice que ella aún habla de lo que pasó. ¿De verdad necesitas o quieres una razón? Muchas veces lo hicieron simplemente porque eran malas decisiones y o porque la relación ya iba en decadencia. No tiene por qué ser más complicado que eso. No es tanto porque lo hicieron, sino qué razón te dieron. Cuando un conductor ebrio atropella a alguien, no te enfocas en las razones profundas por las que bebió. Cuando ocurre un tiroteo en una escuela, a nadie le sirve centrarse solo en la historia personal del agresor. O cuando alguien comete abuso, no es un tema que se pueda justificar fácilmente con su pasado. El momento de preocuparse por ese tipo de factores es antes de que ocurran los daños. Las personas que saben que tienen problemas con el alcohol evitan conducir. Quienes atraviesan dificultades serias buscan ayuda. Incluso en situaciones extremas, hay quienes eligen no actuar sobre impulsos dañinos. Al final del día, muchas veces se reduce a una decisión egoísta. La primera dijo que lo hizo porque yo era alcohólico. Tomé una cerveza en nuestra tercera cita. La segunda dijo que quería más experiencia. La tercera estaba convencida de que había engañado y quería venganza. La cuarta dijo que yo era material de esposo y no quería eso. La quinta dijo que se asustó de lo feliz que la hacía, así que instintivamente tuvo que arruinarlo. La séptima dijo que perdió toda atracción hacia mí después de que lloré y quería un hombre de verdad. Lloré porque mi abuelo acababa de fallecer. No creo que los que engañan en general piensen mucho en la razón a pesar de lo que inventen después. Pero bueno, sí,
He estado yendo y viniendo a terapia desde los 15. Incluso me diagnosticaron con TDAH, TAG y TEP a los 32 años. Mi primera y única novia realmente sería que no me engañe, al menos. Esa persona siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Pero aparte de lo de engañarme, las mujeres con las que he salido desde entonces no podrían ser más distintas entre sí. Me cuesta más creer que haya algún rasgo oculto de engaño hacia el que yo me sintiera atraído, pero no soy psicólogo, así que qué sé yo. Más o menos me rendí con el tema de salir con alguien hace como 5 años, cuando la última mujer con la que estuve me acusó falsamente de abuso después. Dicho eso, la verdad sí disfruto mi vida yo solo con mi gato. Encontrar a alguien para compartir mi vida sigue siendo un objetivo, pero en este punto ya lo dejo pasar y que pase si tiene que pasar. Mientras tanto, estoy súper bien con toda la cantidad de amor platónico que tengo. Ella les dijo a todas las amigas que estaban por ahí que estábamos en pausa. Para mí, eso fue toda una novedad, porque hasta ese momento yo seguía creyendo que estábamos juntos y tratando de hacer que la relación funcionara con normalidad. Sí, la chica que me engañó en la universidad básicamente hizo exactamente lo mismo. La guinda del pastel fue que empezó a decirle a la gente que yo la estaba acosando o persiguiendo, intentando poner a nuestros amigos en común de su lado y hacerme quedar como el malo de la historia. Lo peor es que, después de todo eso, volvimos a estar juntos, solo para que ella terminara haciéndolo otra vez unos meses después. No fui lo bastante inteligente como para irme la primera vez, porque todavía quería creer que las cosas podían arreglarse, pero al menos aprendí la lección la segunda vez y me fui definitivamente. La verdad, conozco a una pareja donde él prácticamente inventó una ruptura para poder salir con más chicas antes de sentar cabeza. Llevaban juntos desde más o menos el segundo año de universidad y, sinceramente, creo que ya se estaba cansando de la rutina de la relación. Tampoco estoy muy seguro de que ella supiera realmente todo lo que él hacía mientras supuestamente estaban separados, porque él actuaba como si técnicamente no estuviera haciendo nada malo. Y aún así, con todo eso, terminaron casándose y tuvieron 2 hijos. A día de hoy siguen juntos, aunque honestamente siempre me ha parecido una historia bastante extraña. En la universidad, mi novia de tercer año me pidió un tiempo. 3 días después terminé ligando con una chica en una fiesta porque, técnicamente, ya estaba soltero y asumí que la relación había terminado de verdad. Pero según mi ex, eso contaba como una infidelidad de mi parte. La verdad, me quedé completamente en shock cuando dijo eso, así que dejó de importarme cualquier cosa que pudiera opinar sobre mí. Después de todo, para ese momento ya no estábamos juntos y ella había sido quien pidió el descanso en primer lugar. Una chica con la que salía en la universidad hizo algo parecido. Ni siquiera intentó dar demasiadas excusas, simplemente dijo que quería divertirse y tener más acción, mientras yo estaba pasando por un episodio depresivo que prácticamente me había quitado por completo las ganas de todo. Honestamente, en esa etapa apenas podía lidiar conmigo mismo, mucho menos con una relación. Tampoco ayudaba que tuviera una amiga extremadamente radical en sus opiniones, que constantemente le decía que hacer eso era socialmente aceptable porque yo no estaba cumpliendo con mi parte de la relación. Según ella, era completamente normal explorar su sexualidad aunque todavía estuviera conmigo. Escuchar ese tipo de justificaciones fue bastante desagradable y, sinceramente, me hizo darme cuenta de la clase de personas con las que ella se rodeaba. Con el tiempo entendí que, aunque en ese momento me dolió muchísimo, salir de esa relación terminó siendo lo mejor para mí. Viéndolo ahora, probablemente me habría seguido haciendo daño emocional si me quedaba ahí más tiempo. Decía que hacer eso era socialmente aceptable. Algunas personas son expertas en justificar cualquier cosa mientras les convenga. Y, siendo sincero, a veces nadie mantiene más tiempo solteras a ciertas mujeres que sus propias amigas solteras. He visto muchísimas veces cómo terminan dándose consejos terribles entre ellas. De hecho, una vez salí con una chica que me contó algo parecido. Me dijo que una amiga suya, que siempre estaba soltera y además tenía muchos problemas para conseguir citas estables, le recomendó quitar moderada en política de su perfil de citas porque, según ella, si no te declarabas abiertamente liberal eso era un gran punto negativo para la mayoría de los hombres. La ironía era bastante evidente, considerando que esa amiga llevaba años quejándose de que nunca encontraba una relación seria. Nunca me dio una excusa clara, solo me dijo que lo sentía y que no volvería a pasar. Yo estaba bastante enojado, pero la perdoné,
una decisión bastante ingenua mirando atrás. Luego se fue a estudiar fuera del estado y se inscribió en un curso de Community College. Conoció a otro chico y, cuando volví a mi departamento, los encontré juntos. Ahí terminó todo. Ni una explicación real. Años después me llamó, como 5 años más tarde, para contarme lo feliz que estaba, casada, con otro hombre y con un hijo. Yo simplemente pensé, ¿y por qué me estás llamando? Incluso llegó a decir algo como, perdón, no me di cuenta de que tú pensabas que éramos novios. Yo creí que solo éramos compañeros de departamentos. Pero ya habíamos hablado claramente de ser pareja. Incluso le ayudé a conseguir un departamento para que nos mudáramos juntos, aunque todavía era relativamente temprano en la relación, porque ella estaba atrapada en un país extranjero donde no le alquilaban fácilmente por su situación. Con el tiempo me di cuenta de que probablemente nunca estuvo buscando una relación seria conmigo, sino más bien a alguien que pudiera apoyarla en ese momento. Ella era muy religiosa, de fe cristiana bastante fuerte. Llegamos incluso a estar comprometidos durante unos meses. En algún punto dijo que era la voluntad de Dios estar con otra persona. Nosotros estamos comprometidos y aún así terminó justificándolo de esa manera. También llegó a decir algo que un anillo no cambia lo que una persona siente o decide hacer, en referencia a la infidelidad. Trabajé para la empresa de su papá cuando yo tenía entre 17 y 22 años. Yo era el único de nosotros que trabajaba y cobraba, pagaba de todo, ni me importaba, porque estaba ganando buena lana. Su excusa era que yo trabajaba demasiado y que no estaba involucrado emocionalmente. O sea, sí, trabajaba un montón, ¿pero esa es buena excusa? No, a ella le gustaban las cosas caras, así que tenía que sacarse el dinero de algún lado. Y sí, tuve que conseguir un trabajo nuevo y un lugar nuevo donde vivir. Rentábamos desde los papás de ella, así que eso lo empeoró. Pero su hermano me contrató como una semana después, entonces no podía quejarme. Te desplegaron y podrías haber muerto. Yo estaba solo, tenía miedo y necesitaba cariño, porque solo llamabas una vez por semana. Aunque sé que hay mucho personal militar que vive dinámicas similares entre ellos o con personas en el extranjero, también sé que hay quienes se aferran a sus esposas que se quedan en casa. Por desgracia, a veces ocurre ese contraste. Mientras una persona intenta sostener la relación a distancia, la otra puede estar viviendo otra realidad completamente distinta. Ella se sintió sola, como si no tuviera con quién hablar. Esto fue un vínculo emocional, no físico, pero los efectos fueron reales y por eso terminé la relación. Al final, se trataba de atención. Necesitaba atención de alguien nuevo. Engañar está mal y esa fue su responsabilidad. Pero las relaciones requieren trabajo para poder sobrevivir. Fue una lección difícil que me llevó a valorar más la paz que el caos. Claro que me gustaría tener compañía, pero cuando recuerdo ese tipo de situaciones, estar solo deja de parecer algo tan malo. En otra relación, me engañó con una persona con la que ella había estado antes de estar conmigo. Así fue como me di cuenta de muchas cosas. Todo lo que hice yo por esa persona fue hablarle con cariño y apoyo. Además, también descubrí que él estaba casado, y en ese momento me enteré a través de su esposa, de que mi ex me estaba siendo infiel con él. 2 exparejas, ambas infieles. Ninguna tuvo que dar demasiadas explicaciones, simplemente ya me habían dejado, y el hecho de que yo siguiera adelante fue visto como una señal para justificarlo. Nunca les pregunté, porque ya me enteré cuando me fui. Mi ex esposa me preguntó cuando llegué y me encontré con ellos en pleno día. ¿Qué estaba haciendo yo en casa? Les respondí que yo antes vivía aquí, me volteé y me fui caminando. Casi era divertido ver cómo se le venía abajo la vida. Él estaba casado y se la rifó en el divorcio. Yo salí bien. Igual que con otra exnovia, no más que nunca volvió a aparecer. Primera vez. Ex-wife, no debiste haber ido a la cama temprano. Antecedentes. Mi ex, yo, una compañera de cuarto y una amiga, todas mujeres, habíamos estado tomando hasta alrededor de la 1 de la mañana. En un momento decidí irme a dormir. Mientras yo estaba en mi habitación, ellas empezaron a tener relaciones en la sala y luego se movieron a mi carro para que no las descubriera nadie. No me enteré por mi ex, sino por una de las chicas tiempo después, mientras conversábamos.
Ellas asumieron que yo ya sabía lo que había pasado. Mi ex dijo que le daba miedo decírmelo. Segunda vez, la misma ex esposa, estaba borracha y no me acuerdo de nada. Ella tuvo relaciones en público, de noche, en la playa, con una pareja, frente a varias personas durante una fogata. Lo que lo empeora. Después de todo eso, muchas personas terminaron culpándome a mí por haberme ido y me llamaron cobarde por no arreglar la situación. Me lo dijeron el hermano de mi ex esposa, mi propia hermana y su, ahora ex, esposa. No he vuelto a hablar con mi hermana desde entonces. Me enteré por mi sobrina de que su madre y la esposa de esta también se habían involucrado con mi ex esposa después de que nos divorciamos. En general, fue un grupo bastante tóxico y desorganizado. Editado para agregar contexto. Me divorcié de ella 2 meses después del segundo incidente, por cierto. El hermano de ella también estaba presente en la fogata donde ocurrió lo segundo. Meses después, me encontré con mi suegra en un lugar público para devolverle algunas cosas. Me miró directamente a los ojos con una expresión triste y me dio un abrazo muy fuerte, pero no dijo nada. Creo que en ese momento ya sabía todo lo que había pasado, probablemente porque su hijo le contó la verdad. Ese momento se me quedó grabado, porque fue completamente inesperado. Después, me golpeó un poco la emoción al pensar que tal vez ya le habían contado lo que realmente ocurrió. No recuerdo que ella tuviera una razón realmente tangible, más allá de algo bastante genérico como supongo que me dejó de gustar o me salí del amor, acompañado de mucho lenguaje pasivo que le quitaba responsabilidad a todo lo que había pasado. Es curioso cómo la misma persona que engaña también suele tener dificultades para asumir la responsabilidad de sus acciones. Qué irónico cómo funciona eso, ¿no? Dejar de estar enamorada también fue una de mis razones, o mejor dicho, volverme a enamorar de otra persona. Mi ex se fue a hacer un internship al extranjero y terminó mudándose con otro hombre. Ya tenía una mala espina sobre esa situación, pero en ese momento quería, con todas mis fuerzas, ser un novio que confiara plenamente en su pareja. No se conocían antes, él simplemente estaba entrevistándola para compartir vivienda, y aún así eso ya me parecía bastante extraño. Resumiendo, ella me engañó varias veces en el transcurso de un mes, y después de que yo terminé la relación, terminó involucrándose con él. Lo irónico es que ella fue mi primera novia, y yo venía de no haber tenido muchas experiencias románticas antes de eso. Siempre había querido tener una relación, y cuando finalmente la tuve, hice todo lo posible para que funcionara. Incluso me llegó a decir que yo era el novio perfecto, algo que hoy me cuesta creer con perspectiva. La puse en un pedestal e ignoré señales de alerta bastante claras, como que ya había engañado a su ex y no mostraba remordimiento, que le costaba muchísimo decir te amo, o que en ocasiones me decía directamente que no me encontraba atractivo. Solo la vi una vez más después de todo eso, y nunca volví a verla. Aún así, en cierto modo, le terminé agradeciendo a esa experiencia con el tiempo. La ruptura y la traición me llevaron al punto más oscuro en el que he estado en mi vida. Pasé por una crisis emocional que duró alrededor de un mes, no podía trabajar, comer ni siquiera estar en público con normalidad. Me tomó aproximadamente 1 año y medio superarlo. Con mucho esfuerzo, terapia y disciplina personal, eventualmente logré reconstruir mi vida hasta un punto en el que estaba bien conmigo mismo estando solo. Llegué a un lugar donde ya no dependía emocionalmente de tener pareja ni vivía desesperado por buscar una relación, como me pasaba antes de esa experiencia. Mi esposa tuvo una aventura emocional de 1 año y medio. Mi subconsciente ya lo sabía. Yo tenía sueños con eso. Estaba hecho un manojo de nervios, y en 4 ocasiones le pregunté de frente, a la cara, si estaba viendo a alguien. Ella me decía todo el tiempo que yo estaba loco. Todo el tiempo que ella estuvo con su aventura emocional, yo intenté de todas las formas posibles conectar con ella. Claro que no funcionó nada. Al final, encontré pruebas en la computadora de la familia y la encaré. Su excusa, que estaba sola. Entonces, ¿estaba sola todo el tiempo que yo hacía todo lo que podía para conectar con ella? Sí, estaba sola porque yo tuve una época bien ocupada en 2018 y a ella no se sintió respaldada. Ella tuvo su aventura emocional en 2023. Así que, a ver, nada más una palabra de consejo. La regadera de Jack y Jill que te vas a echar este junio podría ser la razón por la que tu esposa se tira un camionero en 2030. El 16 de junio va a ser exactamente el doble de largo que duró su aventura emocional. Tengo una lista de preguntas para hacerme ese día y luego algunas cosas que hablar con ella, y ya veremos cómo sale.
Escuché algo el otro día en un podcast que estaba clarísimo, como campana. Esta persona te trató exactamente como se sentía por ti. Te estás agotando en tu propia cabeza tratando de descubrir por qué. También tengo un montón de hijos. A ver, déjame adivinar, ¿tu esposa no trabaja? Ser ama de casa con hijos que pasan 14 horas al día fuera de la casa trae problemas. Soy demasiado viejo y ni de chiste tan rico como para tener hijos, pero si alguna vez hay una esposa número 2, esa sí va a trabajar. Sul es una relación a larga distancia cuando era joven y lo suficientemente tonto como para pensar que una relación a larga distancia sin un plan claro para mudarnos era buena idea. Obvio que su razón fue que con el tiempo la larga distancia se volvió demasiado difícil. Mirándolo en retrospectiva, me hizo un favor. Todo el asunto era, en el fondo, una idea bien mala que alargamos demasiado. Estaba bien pendeja conmigo. Resulta que era un hábito, y ella regularmente se ponía a pelear por cosas estúpidas para después irse de golpe y salir a ver a uno de los tipos con los que se estaba acostando. El ejemplo más loco, una vez yo estaba trabajando en un ensayo de clase, pero yo ya había hecho planes con mis amigos después y no lo terminaba lo suficientemente rápido. Entonces ella se fue a ver a su tipo y luego volvió para convivir con todos nosotros. Lo aprendió de su mamá. Su papá y yo nos enteramos de eso más o menos al mismo tiempo. Él murió de un infarto antes de que se cerrara el divorcio y mi ex y la ex de él cobraron el seguro de vida. Las dos todavía son gente milagrosa que arruinaron sus reputaciones en nuestro pueblo. Salí con una chica por un tiempo, como en plan 8 meses. Ella decía que salía por trago con sus amigos. Cuando la presioné el siguiente fin de semana con quien había ido, dijo que era un par de sus amigas de la escuela. Le pregunté si llegó bien a casa, y sí, pero con un amigo de la escuela. Le pregunté por qué él no se iba a su casa, porque el lugar de ella quedaba más cerca. Le pregunté qué había pasado. Ah, nomás se quedó dormido en el sofá, me dijo. Y de ahí se fue a que terminó en un go-go y nada más. Yo, bien tonto, me quedé con ella otros 3 meses más, pero dejé de tener intimidad y ya me desconecté mentalmente. Hice lo típico de hacerse la prueba de ITS después de terminar. Me dijeron que todo estaba bien y luego ella, enojadísima, me mandó un mensaje quejándose de que yo usé un servicio anónimo para avisarle sobre una ITS. Le dije que no era yo y que yo estaba limpio y que estaba dispuesta a enseñarlo. Ella, irónicamente, me echó la culpa y dijo que no podían ser sus amigas, entre comillas. Ni idea con quién se habrá acostado después de mí. Mi ex estuvo contándome cosas durante meses, pero la verdad es que no le presté mucha atención. En ese momento, honestamente, mi enfoque estaba en otro lado. Con el tiempo, ella tuvo una aventura y terminó dándose cuenta de que yo ya no me sentía atraído por ella. Ella ya lo venía diciendo desde hacía tiempo, pero yo no estaba realmente presente en la relación. Estaba emocionalmente desconectado. Esa situación me rompió, pero al mismo tiempo me despertó. Lamento haberla perdido de la forma en que ocurrió. Esto le pasó a una amiga hace un tiempo, hace años. Ella le dijo a su pareja que era su culpa que ella le hubiera sido infiel, porque según ella no la cuidaba como debía. Al final, la relación terminó sola. ¿Quién quiere estar con alguien con una mentalidad tan inmadura, incapaz de hacerse responsable de sus propias acciones? Lo más preocupante es lo común que parece ser ese tipo de pensamiento. Desde entonces he visto historias muy parecidas repetidas muchas veces en distintas redes sociales. Lo que más se repite es la frase, nunca estuviste para mí. Yo trabajaba 7 días a la semana y cubría prácticamente todos los gastos, excepto el coche y el teléfono de ella. Incluso estaba ayudando a pagar sus estudios. Salía antes de que saliera el sol y volvía cuando ya había anochecido, todos los días. Al final, uno podría decir que en estos casos la relación ya estaba rota desde antes, o se descubrió lo que estaba pasando, o simplemente ya no había interés real de ambas partes. Me han dicho incluso que me odiaban desde hacía años. Con el tiempo ajusté mi forma de pensar para asegurarme de que iba a estar bien con el resultado final, sin importar lo que pasara. En su momento, ella pensó que podía salirse con la suya sin que yo me enterara. Pero yo ya sabía lo que estaba ocurriendo a mis espaldas. Y, aún así, todo terminó lleno de mentiras. Esto vuelve a pasar otra vez. He tenido 3 relaciones importantes que terminaron con infidelidad, todas por parte de ellas.
La primera novia de mi vida terminó con un ex antes de que entre ellos pasara algo formal. Más adelante me enteré de que él tenía un físico muy llamativo y, en ese momento, me dio curiosidad. Al final, lo que ocurrió fue una situación que ella justificó como algo sin importancia dentro de ese contexto, como si no tuviera mayor peso en lo que estábamos construyendo. La segunda novia tenía una visión bastante inestable sobre la monogamia. Primero decía que no la quería, luego que sí, luego que no otra vez, y después que debía estar bien con que ella explorara otras experiencias porque era bisexual y era diferente. En algún punto estaba en una especie de etapa de no monogamia intermitente cuando otro hombre se le acercó. Con el tiempo, entendí que también había problemas emocionales importantes que influían mucho en su forma de vincularse y de tomar decisiones dentro de la relación. Mi exesposa, por otro lado, era virgen cuando nos casamos, algo que yo nunca había buscado específicamente en una pareja. De hecho, me preocupaba que eso pudiera generar problemas más adelante, pero ella me aseguró repetidas veces que quería una relación monógama, estable y para toda la vida. En ese momento confié en su palabra y traté de construir algo sólido. Con el tiempo, llegó lo que ella llamó una especie de crisis de los 7 años, y empezó a sentir que la situación era desigual, como si necesitara vivir experiencias similares a las que yo había tenido antes de casarnos. Primero propuso cosas como un trío, algo con lo que yo estaba dispuesto a explorar dentro de ciertos límites, pero luego eso fue escalando hacia situaciones que ya cruzaban mis límites personales y emocionales. También hizo comentarios sobre comparaciones físicas que me resultaron innecesarios y bastante difíciles de procesar en ese momento. Llevo un par de años en una relación seria actual, y hasta donde sé, no ha habido infidelidad. Sin embargo, las experiencias anteriores todavía me afectan de vez en cuando, sobre todo cuando recuerdo cómo se fueron repitiendo ciertos patrones. Lo curioso es que, en retrospectiva, yo también he hecho mi propio balance de todo esto. Aunque técnicamente pueda estar dentro del promedio en ciertos aspectos, esas experiencias me han dejado pensando mucho sobre mis patrones, mis decisiones y también sobre cómo elegí a las personas con las que me involucré. Nunca pensé que terminaría en dinámicas así, considerando que no soy alguien especialmente dominante o llamativo en ese sentido, sino más bien alguien bastante normal en muchos aspectos. Con el tiempo también entendí que no solo se trata de lo que hicieron ellas, sino de cómo yo reaccioné, que toleré y que no supe ver a tiempo. Eso es algo que todavía sigo procesando. En el caso de mi exesposa, incluso llegó a justificar el hecho de contarme ciertas cosas diciendo que no quería preocuparme, basándose en lo que había pasado en relaciones anteriores. Con el tiempo, me di cuenta de que ese tipo de explicaciones solo añadían más confusión a situaciones que ya eran bastante complicadas de por sí. De hecho, hoy en día, en retrospectiva, a veces incluso valoro más la honestidad directa de las primeras experiencias, aunque fueran difíciles, que los intentos posteriores de suavizar o reinterpretar lo que realmente estaba ocurriendo. Mi ex todavía está en la negación de que me engañó, aunque yo tenía el GPS de su carro en la casa de él durante horas, los registros de las llamadas y bar de ella hablando con él. Las mentiras son de lo más chistosas. Cuando me di cuenta de que estaba saliendo con un tipo, me divorcié y me mudé a una ciudad nueva. Nunca le dije a nuestro grupo de amigos porque esas mujeres eran del tipo Real Housewives, de las que se juntan alrededor de una de las suyas si la atacan, aunque haya evidencia. Una de esas mujeres al final se dio cuenta de la mentira y le preguntó a mi ex, después de un par de copas de vino, cómo le había hecho para encontrar un nuevo novio tan rápido después de que yo me fui. Sí, ella presentó oficialmente a su novio al grupo dentro de los 2 meses. Mi ex estaba borracha y le contó a su amiga que mi ex había conocido al tipo 6 meses antes de que yo me saliera y que rápido habían formado una conexión especial. Mi ex dijo que, a sus ojos, nuestra relación de todos modos estaba en problemas, así que quería la validación de un chico nuevo mientras tanto. La amiga pronto me lo contó todo de vuelta sobre mi ex y me pasó esa información a mí un par de meses después por medio de algunas llamadas.